Buenas tardes, doctor Morales Suárez. Conociendo que entonces usted sabe el procedimiento de la audiencia, le corresponden hasta 15 minutos para hacer su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Un atento saludo a los señores miembros del Consejo de la Judicatura y a todas las personas presentes. Primero, justificación acerca de nuestra aspiración de pertenecer a la Corte Nacional de Justicia. Participamos en este evento, señor presidente y señores vocales, con el máximo convencimiento, porque independientemente del derecho consagrado para todas las personas en el artículo 61, numeral 7 de la Constitución de la República, que habla sobre los derechos de la participación ciudadana, nosotros somos parte de los creadores, de los constructores, de los impulsores de este enorme proceso de cambio que se gesta en la República y que se cimenta y solidifica en el ámbito jurídico. En efecto, puedo manifestar que he trabajado como obrero, como peón, como soldado en la cimentación del edificio del proceso constituyente que hoy nos guía. Debo señalar que en mis lejanos años universitarios, 1986 y 1987, tuve la oportunidad de elaborar y trabajar activamente en los consultorios jurídicos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en donde tuve el honor y el privilegio de estrechar lazos de amistad y saber aprender y admirar el desprendimiento, la solidaridad y el afecto que los jóvenes, mujeres y hombres que allí laboraban demostraban a cada momento en el servicio público. Y pudimos constatar en aquellos años la barbarie que significó el régimen atrabiliario de los años 84 a 88, pues permanentemente teníamos que atender casos de violación de derechos humanos, tortura, flagelo, atropello a las personas por cualquier causa, sin motivo jurídico ni judicial alguno. Eso marcó un hito en la concepción que tengo yo del mundo en la actualidad. Y eso precisamente es el fundamento de mi tesis doctoral, que la he publicado recientemente, en la cual formulo diversas teorías inaceptables e inimaginables para la época, y que son las que vosotros podéis contemplar en esta diapositiva, y que hoy tengo el orgullo y el honor de verlas transformadas en preceptos constitucionales. Por tanto, ¿cuál sería mi actitud en el transcurso de los años y de las décadas, sino mantener ese postulado en el activismo ciudadano y social? Por supuesto, presentando en cada momento, en cada oportunidad que me fue posible, las propuestas necesarias para el cambio de la institucionalidad del Estado. Es así que en el año 1992 soy invitado por la Corporación Latinoamericana del Desarrollo y la Presidencia de la República a disertar sobre el cambio de la administración de justicia. Mi propuesta se centró básicamente en la necesidad de transformar el aparato político radicalmente desde sus raíces para poder realizar la transformación de la administración de justicia. En el año 2000 participo en un concurso interinstitucional referente a las propuestas que podía venir desde la ciudadanía para el cambio y reforma del Estado, y también hago una convocatoria en dicho trabajo, en dicho opúsculo, de la necesidad del cambio radical político en el Ecuador para poder transformar las instituciones, entre esas la función judicial. En los años 2003 y 2005 participamos activamente desde un colectivo denominado la Organización de Defensa del Denunciante, en el cual apoyamos jurídicamente a muchísimas personas que habían sufrido retaliación y represalias por parte de los poderes de hecho y los poderes fácticos del Ecuador. Ese mismo grupo apoya, óigaseme bien, las dos primeras impugnaciones que se presentan en la República del Ecuador, precisamente en la integración de la ex Corte Suprema de Justicia,
Quien os habla fue ese impugnador que obtuvo un triunfo rotundo al presentar una impugnación documentada contra una de las personas que yo consideraba como representante de aquellos viejos grupos de hecho. En el año 2005 presento mi libro con Aeropuerto o Mascarón de Proa, en el cual, desde el punto de vista estrictamente jurídico y técnico, denuncio las graves irregularidades en que había incurrido el Cabildo Metropolitano de Quito al concesionar el sistema aeroportuario. El señor presidente de la República, en conocimiento de ese documento, formuló una demanda de investigación a los organismos de control que finalmente se pronunciaron dándome íntegramente la razón. Esas son participaciones hechas desde la ciudadanía. Al año siguiente, 2006, dirijo en la radioemisora La Luna El Ojo de la Ciudadanía en la Administración de Justicia, en donde hacemos disquisiciones y análisis de la gran problemática de la función judicial y señalando casos concretos de venalidad en muchos de los judiciales de aquel entonces. En el año 2008 presento a la Comisión de la Verdad un trabajo constante en mi libro Constituyente o Estado Feudal para que dicha comisión investigue los grandes crímenes que se habían realizado en gobiernos pasados, en especial aquel al que me refiero, años 84-88. Entre nosotros hay una de las víctimas de violaciones gravísimas de los derechos humanos, el amigo afroecuatoriano Juan Tenorio. En el año 2009, en forma gratuita, realizo un estudio sobre la resolución del Servicio de Rentas Internas, por el cual se demandaba a la sociedad a que presente su declaración patrimonial cuando la persona posee un patrimonio superior a $200.000. Esta resolución fue impugnada por un grupo de juristas de la élite guayaquileña y vencieron rápidamente en primera instancia. Mi estudio sirvió como alegato y fundamento para el recurso de apelación del Servicio de Rentas Internas desde la ciudadanía siempre, y naturalmente triunfó finalmente en instancia final esa institución. Tengo todos los reconocimientos debidamente presentados en la etapa correspondiente. Segundo, mi experiencia profesional. Tengo 23 años de ejercicio profesional, 21 de los cuales como abogado litigante en el Foro Ecuatoriano, en las distintas judicaturas de toda la República y naturalmente en la Corte Nacional y la antigua Corte Suprema de Justicia. Fui formado como abogado litigante en la Contraloría General del Estado desde 1988 y durante 15 años, hasta el año 2003, fui abogado de esa institución, de la Presidencia de la República y de la función legislativa, en donde he desempeñado funciones de asesor presidencial y legislativo en innúmeros periodos constitucionales. En el año 2007 al año 2009 nuevamente vuelvo a la función pública y patrocino a una de las carteras de Estado durante 2 años, es decir, 17 años enteros de patrocinio público y 21 años consecutivos de patrocinio particular en el ejercicio que nos permitía la antigua ley orgánica de la función judicial en su artículo 150, numerales 1 y subsiguientes. Actualmente me desempeño en función pública como consultor, asesor jurídico en una de las funciones del Estado. Tercero, nuestra concepción sobre la administración de justicia. Básicamente, señor presidente y señores vocales, nosotros estamos convencidos del papel preponderante que tiene el juez en el cambio que exige la justicia nacional. Ignacio Borbúa Orihuela nos dice que entre las características que debe tener el juez es ser libre, y se puede disfrutar de la libertad aún postulando posiciones y corrientes ideológicas y doctrinarias determinadas, pues ahí se ve la aptitud y la facultad del juez de pronunciarse con honestidad, a base de principios morales y amor a la justicia. En la misma línea, el tratadista nacional Luis Fernando Ávila Linzán nos dice que, si bien las servidoras y servidores judiciales tienen que conocer técnicamente su función
y tener vasta experiencia interdisciplinaria, tienen que ser ante todos, óigaseme bien, políticos y políticas, en el sentido de asumir la grave responsabilidad del juez como agente transformador del orden social. Luis Pasara, autor extranjero, nos dice que no hay democracia, ni paz, ni siquiera mercado, si no hay una autoridad judicial que controle, a base de los preceptos constitucionales y jurídicos, los excesos de poder de los grupos que gobiernan en una sociedad determinada. La cultura jurídica es otro de los basamentos para que un juez pueda realizar con justicia, eficacia y eficiencia su función de tal. La cultura jurídica no comienza, ni se agota, ni termina en el conocimiento de la norma jurídica positiva. Ortolán nos dice que todo jurista debería ser historiador y todo historiador debería ser jurista para conocer la innúmera causación de los fenómenos políticos que dimanan el ordenamiento jurídico de las diferentes sociedades en el mundo. John Rawls, autor extranjero, elabora una concepción de lo que significa el juez. Al calificar a un juez, dice que tiene que ser primeramente persona moral. Nos señala varios requisitos. Un juez en general tiene que ser una persona de inteligencia normal, que conozca las consecuencias de las acciones que se realizan con cierta frecuencia, que sea un hombre razonable, que posea conocimiento de aquellos intereses que cuando entran en conflicto demandan una solución de orden ético. Los jueces morales, que no se interesan en resolver por el interés utilitario inmediato, son personas mutuamente interesadas, es decir, fieles a los postulados doctrinarios, jurídicos y éticos subyacentes en la norma jurídica, racionales, son capaces de entender las consecuencias de sus propios actos, tienen necesidades semejantes, es decir, comprender lo que le ocurre a la persona que está siendo juzgada, y son suficientemente iguales en poder y méritos que las personas que los designan, para tener la suficiente independencia y autoridad en sus decisiones jurídicas. Con esas cualidades que se anotan y que son exigibles para todos los jueces de esta república y del mundo, y que naturalmente estamos en buena línea con este tipo de procedimientos en los que es digno de encomio la independencia y la honestidad con que se ha manejado el Consejo de la Judicatura de la Transición. El juez moral participa de los atributos propios de todas las personas morales competentes. El juez moral participa de los atributos de las personas que en una situación determinada pueden elegir a base de principios de justicia. El juez moral posee un sentido de justicia propio de una evolución psicológica normal en el ser humano. Por eso, igualmente, los exámenes que se tomaron a todos los postulantes relativos a sus aptitudes psicológicas son base fundamental para discernir la capacidad del postulante. El juez moral considera, por último, al ser humano como un fin en sí mismo y nunca como un medio para la realización de cualquier interés creado o espurio. En estos brevísimos rasgos, señor presidente y señores vocales, constan los atributos, condiciones y características que debe poseer un juez para transformar la justicia, para ser ese agente creador del cambio en la sociedad que demanda Luis Fernando Ávila Linsán. En esas teorías, en esos perfiles, creo haberme desenvuelto a lo largo de mi larga vida profesional, pues ninguna impugnación constitucional y formal realizada a mi candidatura y la límpida trayectoria en mi ejercicio profesional, que creo poseerlas, hacen que pida a los señores vocales del Consejo de la Judicatura su anuencia correspondiente para integrar la Corte Nacional de Justicia. Señoras y señores, muchas gracias.
Gracias a usted, doctor Morales. Pregunto si desean expresar consultas mis colegas locales. Doctor Francisco Morales, buenas tardes. Quisiera hacerle una pregunta que le hice también al postulante inmediato anterior a usted, al doctor Ojeda, a propósito de una información de prensa que fue publicada ayer en uno de los medios de circulación nacional, en la que se dice que hay también aspirantes, o están como aspirantes, funcionarios afines al oficialismo, y lo mencionan a usted expresamente porque ha trabajado en el Ministerio del Deporte, porque laboró con uno de los asambleístas nacionales, con uno o dos asambleístas nacionales. Quisiera que usted, considerando esta noticia que aparentemente intentaría digamos, poner en cierta cuestión la independencia, autonomía, ¿cómo cree usted que en el desempeño de juez o jueza preserva la independencia interna y externa de la función judicial? Muchas gracias, doctora. No había conocido esa información, sin embargo, de lo cual tengo que manifestar que precisamente nuestra trayectoria en el ámbito profesional, jurídico, cívico, político, naturalmente, ha sido limpia, y no tenemos nosotros para qué manchar nuestro nombre ni nuestra hoja de vida, equivocando un fallo quizá por temor o por favor. Nosotros hemos criticado a la función judicial desde muchísimos ámbitos, especialmente el ciudadano, y ahora que nos toca dar un paso allá y quizás asumir una responsabilidad que no la habíamos tenido, no vamos precisamente a caer en actos que contrarían nuestra independencia, nuestro nombre y el prestigio ganado alrededor de 25 años de ejercicio profesional. Simplemente tenemos que seguir a nuestra conciencia, que está libre de intereses creados, y de esa manera pronunciarnos en cualquier evento en que se vea involucrado algún personaje del poder público o del poder privado. Doctor, tengo una pregunta más. En el formulario de su postulación, usted se autodefinió como afrodescendiente, ¿es correcto? Sí. ¿Puede usted, digo, porque fenotípicamente usted no es afrodescendiente? Sí, aparentemente, no. Mi abuela, la señora Mercedes León Rosado, era afrodescendiente. Mi padre, a quien conocieron muchas de las personas, era una mixtura con bastante pronunciada en su aspecto afrodescendiente. Y somos dos hijos de mi padre, mi hermano y yo, a quienes siempre en la sociedad ecuatoriana, especialmente aquí en Quito, se nos ha calificado desafortunadamente como negros, ¿no? Pero si es que mi fenotipo no corresponde, eso es, digamos, algo aleatorio, pero la realidad es que mi abuela es afrodescendiente y yo tengo una cuarta parte muy orgullosa de raza africana. Doctor, yo tengo una pregunta. Usted ha hecho mucho énfasis en el juez moral, sobre el juez legal. Yo, obviamente, sin ser abogado, creo que eso no es un demérito, también considero mucho el aspecto moral de todos los actos de mi vida. Y considero moral leer sobre cosas que no conozco. Estoy leyendo, entre otros autores, Atienza, por ejemplo, un tratado exquisito, me lo prestó la doctora Tania Arias, se llama La ética judicial. Justamente ahí encontré cómo las corrientes del derecho afirman que un juez no solamente es juez en su juzgado, sino es un juez a lo largo de su vida, incluso en su proceder cotidiano, en la familia, en la sociedad. ¿Cómo conjuga usted eso en su propia vida
¿Cómo está usted conceptualizado en ese aspecto, fuera del ámbito del ejercicio profesional, en su propia vida pública, como un ciudadano común y corriente? Muchas gracias. Una pregunta que demanda una reflexión especial, señor presidente. Mire, yo creo que las personas que profesamos ciertas creencias religiosas tenemos la obligación de dar cumplimiento a las normas que demandan esas creencias. En mi caso particular, provengo de una familia por parte de mi madre muy religiosa, muy creyente, y en cada uno de los actos de mi vida, naturalmente, he tratado de dar cumplimiento a aquellos preceptos que son de fuero interno, que se refieren a la moralidad del individuo. No se puede decir que quien os habla sea un ejemplo de virtudes éticas, pero tampoco puedo decir que soy una persona detestable porque en algún momento de mi vida, quizás, por ejemplo, me divorcié, tengo un divorcio y tengo un matrimonio actualmente feliz, en el cual yo creo que fundamento todas las acciones de mi vida. Es decir, nosotros tenemos que, tanto en el ámbito público como en privado, naturalmente, tratar de tener una compostura y un procedimiento y un comportamiento acorde a la ética personal y social. Gracias, doctor Morales. No hay más preguntas. Concluimos la audiencia.